conocimiento de la palabra, iglesia. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. La iglesia está ricamente bendecida. Dígalo conmigo, estamos ricamente bendecidos. Realmente cuando hacemos un estudio y profundizamos lo más que nosotros podemos en la palabra del Señor, nos damos cuenta de una gran realidad que está ahí, que no puede ser refutada, no puede ser cambiada. Es una realidad que no puede ser ni separada ni desligada de la vida cristiana. Esa realidad es que el Espíritu Santo de Dios ha hecho una operación excelente y perfecta. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ha pavimentado el camino para que nosotros alcancemos cosas grandes en el reino de los cielos. La vida cristiana, si no tuviera un dote, una capacitación, una unción o una potencialización del Espíritu Santo, sería vacía, pobre y carente. Pero Dios, que es perfecto en los cielos, planificó todo con excelencia para nosotros, de manera que nosotros podamos vencer, tener poder, tener vida, tener unción y así caminar de la mejor manera en la vida cristiana. Todo lo que podemos hacer nosotros es dado del cielo. Y esa bendición dada del cielo corresponde a una vida con el poder de Dios sobre nosotros. No hay pobreza en la vida espiritual más que la que nosotros permitimos. No hay carencia en la vida espiritual más que la que nosotros permitimos. No hay fracasos sino los que nosotros también permitimos en la vida espiritual. Con la muerte de Jesús y su ascensión, su resurrección, Dios nos bendijo a nosotros para que seamos gente diferente en la tierra. La bendición de Dios está con nosotros. Recordando un poco la escritura antes de entrar al texto y el tema, recordé las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Y el texto bíblico dice que no hay cosa creada en los cielos, en la tierra, que nos pueda apartar del amor de Dios. En otras palabras, el Señor nos hizo para tener la victoria continuamente. Por eso es que la Biblia dice: si algo es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y por qué lo que es nacido de Dios vence al mundo? Porque tiene la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios no puede ser vencida por el diablo. Todos estos días anteriores hemos estado hablando de la unción del Espíritu Santo. Hemos escuchado al apóstol hablar de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar no solamente conciencia, sino también fe y certeza de que usted es alguien especial para Dios. Y que si usted entiende su posición y usted entiende su lugar y usted entiende quién está sobre usted, se acabaron los días difíciles, se acabaron
las situaciones que el diablo quiera levantar contra su vida. Porque si Dios está con usted, también está escrito que nadie podrá levantarse contra usted. Que si usted camina bajo la unción del Espíritu Santo, usted tiene la convicción que mayor es el que está con usted que el que opera en el mundo. El desarrollo de la iglesia del principio y el desarrollo de la iglesia por los años, los siglos, se ha caracterizado por hombres que tienen unción del Espíritu Santo. Pero esa unción tiene algo especial. ¿Sabe qué tiene la unción? Propósito. No puede haber unción sin propósito. La unción que ha sido derramada tiene un propósito para lo cual ha sido derramada. Así que esta noche yo quisiera que profundicemos un poco en el propósito de la unción. Dígalo conmigo, el propósito de la unción. La Biblia registra en los primeros libros, específicamente hablando en el libro de Éxodo, acerca de la unción. Y yo quiero que venga conmigo a la Biblia para que entendamos un poco los términos. Éxodo capítulo 30. Sencillamente hablábamos en una prédica y decíamos: la unción es la operación del Espíritu Santo en el creyente y a través del creyente. Operación del Espíritu Santo que no puede ser real mientras no hay comunión y relación con Dios y con su Espíritu. Venga conmigo al libro de Éxodo capítulo número 30, versículo 26. Recuerde que la Biblia dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento lo que encontramos nosotros son simbolismos de las cosas que habían de venir. En el Nuevo Pacto, esto es en el pacto que nosotros obtuvimos por la sangre de Cristo. Éxodo 30, 26 dice: hablando del aceite de la unción, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El tabernáculo del antiguo pacto no era otra cosa que una figura del nuevo tabernáculo. ¿Y cuál es el nuevo tabernáculo? Nuestro cuerpo. Dígalo conmigo: mi cuerpo. En el Antiguo Testamento se ungían los utensilios del tabernáculo, que era el lugar de adoración o el lugar donde la gloria de Dios descendía. Pero hay algo bien peculiar. Se ungían los instrumentos para consagrarlos al servicio de Dios. En otras palabras, claro está que el ungimiento era con propósito. Dígalo conmigo: con propósito. La pregunta entonces que podemos formularnos esta noche es: ¿por qué hay tanta gente con poca unción? ¿Será que la unción es cosa de unos?
de unos pocos? ¿Será que la unción es cosa de algunas personas? En el Antiguo Testamento, la unción de Dios se depositaba en reyes, sacerdotes, en hombres elegidos. Pero en el nuevo pacto se eligió un solo hombre, en el cual todos nos hemos metido bajo su sombra, bajo su amparo, bajo su autoridad. Y ese hombre se llama Jesucristo. En ese nosotros fuimos ungidos, capacitados y dinamizados para su obra. El problema es que queremos unción. ¿Para qué? ¿Para qué queremos unción? ¿Para qué queremos unción? Y no hay unción y hay pobreza y carencia de unción porque muchos de nosotros no hemos entrado en el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. ¿Usted compra algo para tenerlo guardado y no usarlo? Esas son compras sin propósito, ¿verdad que sí? Igual en la vida cristiana nosotros necesitamos entender lo que es tener unción y qué es la unción ligada a un propósito. La unción tiene una visión y la unción tiene un propósito. Como la gente no quiere servir a Dios, hermano, como la gente tiene un cristianismo muy superficial, entonces no tienen unción. Porque la unción viene con la identidad del creyente. La unción significa consagración para el servicio en la obra de Dios. Cuando esto sucedió en el Antiguo Testamento, el texto es claro. El texto dice que todo lo que se ungiera con aceite iba a ser consagrado para el uso y el servicio exclusivo de Dios. Y no solamente los utensilios, aún los sacerdotes fueron ungidos. En el libro de Marcos capítulo 16 el Señor Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y se sanarán. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Pero esos son a los que están en el propósito del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó una persona para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que usted intentó predicarle a alguien? Queremos unción. ¿Para qué queremos unción? Porque la unción es dada con propósito. Él nos unge. En el caso de Saúl, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Saúl fue ungido, el profeta le dijo: cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, vas a ser cambiado. Porque Dios escogió a Saúl para ser rey y lo ungió, lo capacitó, lo preparó para ser rey. Mire qué tremendo. Somos una iglesia que Dios nos ha llamado a conquistar este lugar, esta ciudad, ¿sí o no? Y cuando la iglesia pierde ese propósito, está perdiendo también la unción. La unción no se desarrolla sentado sin hacer nada. La unción se desarrolla en el ejercicio, en la vocación, en la elección de Dios para tu vida. Mientras tú no te levantes a servir a Dios,
no vas a desarrollar la unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Se necesita unción, pero la unción tiene un propósito. Dígale que está a su lado: la unción tiene como propósito supremo que honres y sirvas a Dios. Dígale, Él te da la autoridad para ejercer su obra en la tierra. Tendrás autoridad, dígale, si reprendes demonios. Te darás cuenta que hay unción para sanar si oras por los enfermos. Te darás cuenta que la gente responde al mensaje y se convierte si predicas. Así es. Así es. En el antiguo pacto los instrumentos se apartaron y se santificaron, se ungieron con un propósito, consagrados al servicio de Dios. Entonces el problema es que cuando vivimos sin propósito, entonces no puede haber unción. Cuando vivimos con el propósito, entonces hay unción. Estaba meditando un poco, aunque tal vez directamente no lo vamos a ver así, pero sí tiene que ver. Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 dice que un hombre se fue lejos y dejó sus bienes a sus siervos y entregó talentos, pero todos tenían capacidades ya antes de recibir los talentos. El nivel de unción, hermanos, se crece a medida que ejercitamos la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Hoy mi esposa predicaba de la unción y hablaba de la unción operando en nosotros y la unción sobre nosotros. La unción en nosotros nos da identidad. A veces nos buscan para orar por un enfermo y vamos a buscar el coordinador. Nos buscan para orar por un enfermo y no tenemos respuesta. ¿Será porque usted no puede o porque Dios no quiere? ¿O qué pasó? Si la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen, no dice a los pastores, no dice a los apóstoles, dice que porque los que creen tienen la convicción que Dios los llamó a destruir las obras de las tinieblas. Tienen la convicción de que ellos fueron sacados de las tinieblas y ahora están en el reino de la luz y tienen autoridad porque la unción del Espíritu está en ellos. Mire. Yo le voy a decir algo esta noche. Usted tiene unción. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta o no ha querido usar su autoridad. Los creyentes que andan llorando toda la vida vencidos, toda la vida derrotados, son los creyentes que han pasado por alto que Dios ha depositado en ellos. Los ha apartado. La sangre de Cristo está sobre ellos. Y si Cristo está sobre ellos y en ellos, tienen que tener autoridad sobre los demonios. Es lamentable, pero tal vez de un 100% de todos los cristianos, creo que un 90% vive sin propósito. La vida cristiana no solo es cantar en la iglesia, hermano. La vida cristiana no solamente es adorar en la iglesia. La vida cristiana
es vivir bajo la unción del Espíritu Santo. La vida cristiana es realmente ser la luz del mundo. La vida cristiana es ser la sal de la tierra. Pero para esto se necesita unción. Pero usted ha visto cristianos apagados. Sí, hay cristianos apagados. Bueno, tal vez no tan apagados, están como opacados. No hay unción porque es que Dios nos levantó para honrarlo, para servirlo, para ser nosotros instrumentos en sus manos, como en el antiguo pacto. Los instrumentos en el tabernáculo y los sacerdotes se ungían para servir a Dios y consagrarse a Dios. Yo le voy a decir algo, mire. A medida que usted va orando, que usted va sirviendo, algo se va desarrollando en su corazón, en su mente, en su espíritu. La autoridad va creciendo el nivel de unción. Pero es porque usted está sirviendo, está desarrollando. Entonces, ¿qué pasa en la parábola de los talentos? La capacidad se desarrolla. Dice amén. En el caso de Saúl, vuelvo y repito, el profeta Samuel le dijo: cuando el Espíritu venga sobre ti, serás mudado en otro hombre. Dígale al que está a su lado: cuando la unción está sobre ti, no eres tú, es Dios obrando. Dígale: cuando la unción de Dios está sobre ti o está en ti, habla, porque no hablarás tú, hablará Dios. Si hay una manera de salir del nivel ordinario y meternos al nivel extraordinario, es bajo la unción. Porque cuando la unción nos toca, nos transmite la naturaleza de Dios en nosotros. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Entonces yo leí esto hace algún tiempo. ¿Y cómo es esto que Dios nos ha hecho nosotros participantes de su naturaleza divina? Claro, es bajo la unción. Es bajo el poder de la unción. Porque cuando la unción está en nosotros y lo hemos entendido, entonces empezamos a desarrollarnos en nuestra vocación como creyentes. Dígale al hermano que está a su lado: ser creyente tiene una vocación. Así como el músico se prepara y siente llamado, pero no es músico solo por saber música. Tiene que ejecutar, tiene que tocar, tiene que profesionalizarse, tiene que ir más allá. Igual, la vida cristiana. La vida cristiana tiene su vocación, tiene su llamado. Por eso es que Pedro dice: haced firme vuestra elección y vocación. Dios nos ha llamado y ha depositado una unción. Usted no va a descubrir esa unción en su vida mientras usted no vaya al propósito que esa unción tiene. Dice amén la iglesia. Entonces vea usted, Éxodo 30:26 nos habla entonces que la unción tiene un propósito. Dígalo conmigo: la unción tiene un propósito. Es una función que Dios nos da particularmente para su obra. Es una unción para propósitos divinos. Cuando las personas o los instrumentos eran ungidos, inmediatamente Dios impartía santidad en ellos. Vea conmigo algo aquí. ¿Ya tienen Éxodo 30? Lee el versículo 29 conmigo. Así los consagrarán
y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Dice amén. Mire que la unción de Cristo. ¿Usted se acuerda de la mujer que tocó el borde de sus vestiduras? ¿Por qué la mujer se sanó? Usted va a decir, ¿tenía fe? Sí, es el elemento importante en ella. Pero la otra cosa en Jesús es que Jesús tenía unción. Y la mujer se acercó y tocó el borde de la vestidura. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ella tenía fe, pero Cristo tenía unción. ¿Está claro? Él tenía unción. En el antiguo pacto dice: todo lo que toquen estos instrumentos que fueron ungidos será santificado. Ahora usted va a entender qué determinante es cuando un creyente cree y va a orar por un enfermo y pone sus manos. Qué determinante es cuando un creyente se alinea con Dios y anda bien y va a orar por un enfermo y pone sus manos. Debería de ser así. Pero cuando tocamos, ¿qué pasa? Tenemos que alinearnos al propósito. Todo lo que tocaren. Bueno, pasó con el apóstol Pablo. Dice la gente que limpiaba a Pablo con algunos paños y la gente se llevaba los paños. ¿Sí o no? ¿Usted ha leído eso? Y cuando había gente enferma, los paños del sudor de Pablo se lo ponían sobre la gente enferma. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y si usted suda ahora y se limpia y se lo pone a una persona, ¿qué pasa? ¿O qué pasa? Era tan sorprendente, o es tan sorprendente la unción que debe desarrollarse en la vida del creyente. Pedro, ¿qué pasaba con Pedro? La Biblia dice que Pedro, cuando pasaba por un lugar y la sombra de Pedro caía sobre el enfermo, ¿qué pasaba? Entonces la gente andaba buscando que le cayera la sombra. Y no era la sombra de Pedro, era la unción de Dios en Pedro. La pregunta es: ¿solo Pedro es? ¿Solo para Pedro era? ¿Solo era para Pablo? Dígalo, para mí también es. Porque la unción de Dios está en mi vida. Unos 20 creen, los demás no creen. Usted no se despierta en el propósito hasta que usted sirve, hermano. Hasta que uno sirve al Señor, despierta. Se da cuenta que puede sanar. Te das cuenta que puedes liberar. Te das cuenta que puedes predicar. Te das cuenta que puedes reprender. Pero solo cuando ejerces tu llamado. El problema entonces, ¿cuál es? Hay mucha gente que no está ejerciendo su llamado. Usted dice amén. Sigamos un poco más. Hay un buen tiempo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que ellos tocaren, dice el texto, será santificado. Todo lo que tocaren. Cuando uno entiende el propósito de la unción, entonces se alinea en el servicio. Yo digo y creo que la unción
está ligada al propósito, y el propósito es servir a Dios. Usted dice amén conmigo. Cuando Dios unge, capacita para el desempeño de nuestros deberes en la obra a través del Espíritu Santo. En el caso de David, Dios llamó a David también, y Samuel lo ungió con aceite. Quiero que leamos un salmo que es precioso, hermano. Mire, el diablo no puede con gente ungida. Dígale al hermano que está a su lado: la gente ungida siempre destruye las obras del diablo, porque tiene poder. Venga conmigo al Salmo 89:20. Imagínese si Dios llamó a David para ser rey, y después de haberlo ungido, David hubiera dicho: yo no quiero ser rey. ¿Para qué entonces la unción? Eso puede interpretarse como ser rico y querer seguir siendo pobre. Eso puede interpretarse como tener todo a nuestra disposición y no querer hacer uso de nada. Salmo 89:20. ¿Ya lo tiene? Dice el Salmo 89:20: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Oiga esto: mi mano estará siempre con él. ¿Por qué iba a estar la mano de Dios siempre con David? ¿Por qué? ¿Por qué? No los escucho. ¿Por qué? Ajá, ahora vea usted, leyendo un poco esto y relacionándolo, dígale al hermano que está a su lado, levante su mano y dígale, o diga conmigo: la unción de Dios está sobre mí, y con la unción de Dios está la mano y el favor de Dios. Mire qué tremendo esto. Dios está hablando de David y está diciendo: hallé a David mi siervo. ¿Cómo le llama? Mi siervo. Dios no unge gente que no sirve, o gente que no sirve no se desarrolla en la unción, porque la unción está ligada al servicio. ¿Está conmigo? Lo encontré, dice, o lo hallé y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Y de ahí dice: mi brazo también lo fortalecerá. Fíjese en el texto, le voy a enseñar cosas esta noche a usted importante. Mire, ¿qué significa la mano? Obra, dígalo conmigo: obra. Las manos nos sirven ¿para qué? Para obrar, para hacer, para trabajar, para construir. Cuando Dios dice: yo lo ungí con mi santa unción, mi mano estará con él, está diciendo: David no va a moverse él, yo me voy a mover por él. No sé si lo está entendiendo la iglesia. Cuando usted está ungido, cuando usted sirve al Señor, ciertamente usted va a hacer, pero no es usted, es Dios haciendo a través de usted. Por eso es que donde usted llegue, donde usted se levante, donde usted hable, donde usted vaya y camine, ahí va a estar Dios haciendo por usted. Mi mano estará con él. Por eso es que David era tan ungido, hermano, que él sabía que podía enfrentar ejércitos y podía decir: no temerá mi corazón
Aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a desmayar. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que cuando una persona está ungida, está bajo la protección de Dios, el cielo está a su favor. Amén. Él lo sabía. Él lo sabía. Mire, le voy a contar esto. Le voy a contar esto. Qué tremendo esto de la unción. En tiempo antiguo, una persona ungida se respetaba. Por eso David, cuando Saúl se torció, decía: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y aunque Saúl estaba ungido por andar mal, no le servía la unción. Pero vea que ellos entendían que una persona ungida, alineada al propósito de Dios, es invencible. ¿Usted cree que el diablo puede vencer a un hombre ungido? No, hermano. Porque no es el hombre, Dios obrando en el hombre. Por eso es que Santiago dice: resistid al diablo firme en la fe. Y cuando usted lo resiste bajo la unción del Espíritu Santo, el diablo no tendrá otra cosa que salir huyendo. Por la unción. Por eso es que cuando Pablo oraba por los enfermos, por los endemoniados, por eso los demonios le dijeron a un hombre: a Pablo conocemos. ¿Por qué conocían a Pablo? Porque los demonios y el infierno conocen la gente ungida. Cuando usted tiene unción, cuando usted en el propósito, usted va a llegar cerca de un demonio y va a empezar a vociferar, va a empezar a decir: ¿qué vienes a hacer? ¿Qué pasaba con Cristo? Cuando Cristo se acercaba, los demonios decían: ¿por qué vienes a atormentarnos? Porque había unción. Por eso los demonios conocían a Pablo, porque había unción. ¿Sabe qué es lo que reconocen los demonios? Es la unción que hay en tu vida. Pero ¿sabe por qué la gente no ejercita la unción? Porque no tiene fe. Ese es un detalle importante también. ¿Alguna vez le pidieron a usted que orara por un enfermo? ¿A cuánto les han pedido? Levante la mano sin vergüenza. Levante la mano, hombre. ¿Ah? Además, si no la levanta, Dios sabe que a usted le ha pasado. ¿Y qué ha hecho usted? No, es que yo no ando bien, pastor, yo ando mal. En vez de arreglar su vida para que Dios lo use, no, mejor hay que ir a buscar a otro que venga a orar por el enfermo. Deberíamos decir: voy a alinearme con Dios, le voy a servir y lo voy a honrar, para que se dé cuenta las tinieblas que aquí hay un hombre de Dios, que aquí hay autoridad, que aquí está el poder del Espíritu Santo y que aquí yo estoy para destruir las obras del diablo. Pero lo que hace clásicamente la mayoría de la gente es buscar a otro. Que otros hagan lo que yo podría haber hecho. Vamos al Salmo 89 entonces. Mi mano estará siempre con él. ¿Por qué? Porque lo había ungido. Mi brazo también lo fortalecerá. Ahora ve el 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. ¿Por qué? Por la unción de Dios en su vida. Versículo 24: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será
exaltado su poder. Cuando Dios se refirió a David, estaba diciendo: no va a haber quien pueda levantarse ni pararse enfrente de David, ni enfrentarlo. ¿Por qué? Por la unción de Dios sobre David. Pero vamos al que fue ungido por excelencia. Lucas capítulo 4, versículo 18. Eso era con David, fue con David. Pero ¿qué pasó con el que fue ungido con excelencia sobre todos los ungimientos en Cristo? ¿Qué pasó en Cristo? Vea lo que dice Lucas 4:18. El capítulo 4 del libro de Lucas registra varias cosas. Y la primera que registra el capítulo 4 es la tentación de Jesús en el desierto. ¿Usted tiene su Biblia abierta en Lucas 4? Mire que hasta haraganes nos hemos hecho para buscar la edad en la Biblia. Busque la Biblia rápido, vamos rápido. Usted tiene que leer la Biblia. Y le conviene más a los que lo leen solo el domingo en la noche, que vienen a la iglesia. Más por eso debe leerla. Y empezar, porque ya diga: señores, ahora que empiezo el domingo voy a hacerlo todos los días. Pero si la trae el domingo y no la lee, ¿en qué estamos? Lucas capítulo 4, en los primeros versículos, habla de la tentación de Jesús. ¿Qué trató de hacer el diablo en esa tentación? Desviarlo del propósito. Creo que los primeros 13, 14 versículos. A ver, ayúdenme ustedes, muchachos, ahí con esas Biblias electrónicas. ¿Hasta qué versículo está la tentación? 13. Hasta el versículo 13, el diablo, en esos primeros versículos encontramos el registro que quiso desviarlo del propósito. Por eso es que hay mucha gente sin unción, porque son redimidos con la sangre de Cristo, pero no se han sobrepuesto a las tentaciones. Después de que el Espíritu Santo lo fortalece en las tentaciones, Jesús sale por el mismo Espíritu ungido. ¿Para qué? Para hacer milagros, para predicar. El diablo no lo pudo remover de su propósito. ¿Sabe que fácilmente el diablo nos tiene pobres sin unción? Porque como a cada rato cedemos a las tentaciones, fallamos, no tenemos comunión y por eso no hay unción. Pero en esos 13 versículos el diablo tentó a Jesús y no lo venció, porque Jesús se mantuvo en el propósito. De ahí sale en el poder del Espíritu a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? En el versículo 18 empieza. El versículo 18 dice que Jesús tomó el libro de la ley y exactamente abrió el libro en Isaías capítulo 61. Isaías 61. Y dijo: hoy se está cumpliendo esta escritura frente a ustedes. El Espíritu de Dios, dijo Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué lo había ungido? Lea su Biblia. ¿Para qué lo había ungido? Para dar las buenas nuevas. Si usted empieza a predicar, usted va a ver la unción desarrollándose en su vida, porque la unción tiene propósito. Y la unción no es dada sin causa, sin motivo. La unción tiene un propósito. Y el primer propósito era predicar. Dígalo conmigo: predicar. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice?
Ahí empezamos nosotros a darnos cuenta de eso. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, deberían de ser líderes ya en un grupo y estar predicando, experimentando algo nuevo, teniendo nuevas experiencias con Dios? Ya no vivir llorando, ni lamentándose, ni vivir quejándose, sino vivir diciendo: estoy en victoria, Cristo está conmigo, aunque se ha levantado, yo he podido sobreponerme y no hay nada que me detenga. Deberían de estar enseñando, predicando a Jesucristo. Esta es una casa bendecida, porque aquí hay oportunidad de servir en la predicación, en los grupos. Todos queremos que el brazo de Dios esté sobre nosotros. Todos queremos que Dios se manifieste a favor nuestro, pero muy pocos queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos en su obra. Cuando tú empiezas a predicar y te metes en el propósito, la unción de Dios va a venir para respaldar lo que estás hablando. Cuando te alinees, te santifiques y te consagres, la unción de Dios va a avalar tu testimonio, y cosas que nunca habían pasado van a empezar a pasar en tu vida. Todo lo que no habías visto lo vas a empezar a ver, pero necesitas meterte en el propósito. Dice amén. Tenemos un retiro de lanzamiento para nuevos líderes. Tenemos cupo para 300 nada más este mes de marzo. Y los que son entendidos, que saben y que quieren unción, quieren desarrollar, van a tomar grupos este trimestre y se van a meter a las filas para empezar a hacer añicos las obras de las tinieblas, porque se van a dar por entendido que la unción de Dios está sobre ellos. Ellos pueden ir a predicar la palabra a la gente que necesite en los barrios y colonias. ¿Usted cree? Óigame esto, hermano. Vivimos más hablando de las cosas malas que están en nuestros barrios y colonias que de las cosas buenas que Dios ha dado a nosotros. Las buenas nuevas, ¿qué son? Buenas noticias. Ay, pastor, viera cómo está la colonia, y viera cómo están matando a la gente, y viera cómo la gente aquí, y viera que el diablo aquí, y viera que el diablo allá, y viera que el diablo acá. El diablo está alegre porque a él le están dando alabanza. No le dé alabanza al diablo, dele alabanza a Dios. Hable el evangelio, predique el evangelio, exhorte a tiempo y fuera de tiempo, y vamos a ver una unción operando en nuestros barrios y colonias. Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Nuestros líderes, nuestros miembros deberían de andar en casa, de casa en casa, diciéndole a la gente: hermano o amigo o vecino, Cristo le puede salvar. Cristo tiene poder. La Biblia dice, deberíamos de estar declarando. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Una iglesia ungida está en el propósito, y lo primero es la predicación de la palabra. ¿Cómo oirán la gente si no hay quienes predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les envíe? Por eso es que hay pobreza en la iglesia, porque queremos unción, pero no es un lujo. La unción no es para mi prestigio. La unción no es para que la gente diga cómo Dios lo usa. La unción es para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es para que Dios se manifieste a través de nosotros. Es para que la gente evidencie que Dios es real a través de tu vida.
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice, me ha enviado, como dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando hay unción, entendemos el trámite de ser enviados. A mí me encanta la gente en los grupos que dice, hermano, aquí estoy listo para predicar. Cuando usted está listo para anunciar las buenas nuevas, cuando usted está listo para ir a hablar de Dios a otra persona, está lista la unción para investirlo y para manifestarse en usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Es que tiene propósito la unción. Un escritor dijo, sobre toda cosa busca unción, anhela la unción, anhela el investimiento de la unción. Hechos capítulo 1 versículo 8. El famoso versículo de Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dice que recibiremos poder cuando Él venga. ¿Para qué? Para convertirnos en testigos. Y me seréis testigos. La iglesia del principio fungió bajo esa unción poderosa. Y por eso donde quiera que ellos iban, trastornaban a la gente, predicaban el evangelio, oraban por los enfermos. Ellos estaban activos y era una unción tan poderosa moviéndose en ellos que la gente se admiraba de las cosas que pasaban y sucedían cuando estos hombres de Dios ungidos estaban haciendo su obra. Ellos no se sentaron a esperar. Ellos se levantaron bajo una unción del Espíritu Santo para hacer su obra, para hacer lo que Cristo también hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dice gloria a Dios. La unción tiene propósito. Dígalo, la unción tiene propósito. No puede haber unción sin causa. La causa por la cual Dios nos unge para servirle. Pastor, va a decir usted, es que yo no sé, a veces he orado por enfermos y no se sanan. No se preocupe, siga haciéndolo. Pastor, yo he predicado y la gente no se convierte. No se preocupe, siga haciéndolo. ¿Sabe qué es lo que necesita? Es apasionarse. Cuando usted se apasiona por la obra que Dios hace a través de usted y por la obra que Dios está haciendo en usted, las cosas van a cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Necesitamos introducirnos en el propósito. Dígale al hermano que está a su lado, necesitas introducirte en el propósito de la unción. El propósito de la unción es servirle al Señor. Por eso hay poca unción, porque hay muy poco servicio. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita servir a Dios. La unción es la operación del Espíritu de Dios a favor nuestro. Usted se va a parar ante las tinieblas y las tinieblas no se van a poder parar frente a usted. Por eso al principio le decía que Dios nos ha preparado
no nos mandó vacíos, carentes, ni nos manda desprovistos, nos ha dado unción. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Es más, Jesús les dijo a los discípulos cuando fueron en la misión los 70, yo veía al diablo caer del cielo como un rayo. Pero también le dijo a la iglesia: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada es la unción de Dios. Dígalo conmigo: la unción de Dios. Isaías dijo: la unción de Dios rompe el yugo, lo pudre. Diga, lo pudre. Pudre el yugo. Por eso hay gente en la iglesia, le voy a decir esto, oiga, y Dios es benevolente y es misericordioso. Si usted tiene unción, el diablo no lo puede afligir fácilmente. Si usted tiene unción, no lo manipulan las obras de la carne. Si usted tiene unción, usted tiene autoridad sobre cualquier cosa que se levante contra usted. Si usted tiene unción, usted tiene la vida del Espíritu en usted. Pero hay que desarrollar esa unción. ¿Sabe qué es lo que debemos anhelar? Anhele la unción de Dios. Como pastor, ore, conságrese, empiece hoy lo que debió haber empezado hace años. Hoy comiéncelo. Le voy a decir algo. El punto no es venir a llorar cada vez por un pecado que cometí. El punto es llorar delante de Dios y decirle: Señor, úngeme, quiero honrarte, quiero servirte, para que el diablo ya no me agarre como un monigote, para ser yo sobre el diablo, para que la palabra se vuelva realidad, que yo soy cabeza y no soy cola, que tengo que estar arriba y el diablo tiene que estar abajo. Sobre toda cosa usted necesita unción. Dice amén. Es más, hay gente que necesita sanidad, pero el Señor te dice esta noche: te voy a sanar, pero quiero que hoy entiendas que si tienes unción, tienes salud, que si tienes unción, tienes victoria, que si tienes unción, tienes vida.